Mira, ese es psicópata porque no ha guiñado el ojo. Sí. No tienes ni idea. ¿Qué características clave tiene un psicópata? Una incapacidad para mantener vínculos reales, las emociones las tienen como aplanadas y luego una nula empatía. Estaríamos ante lo que denominamos un psicópata puro. Sí, está definiendo. Todos tenemos rasgos psicópatas. Daniel Torralba, psicólogo forense y autor del canal La Caja de Skinner. ¿Y por qué cuando hablamos de psicopatía siempre hablamos de hombre? Preferimos dar la etiqueta a una mujer de loca que de mala. Y ahora aquí un punto clave. ¿Es el psicópata realmente tan seguro de sí mismo? De que los demás son gusanos a los que puedes humillar, sacar beneficio de ellos. O sea, ¿tú de qué vas? Pero si eres un gusano, ¿qué haces cuestionándome? Cuando hablamos de sociópata y psicópata, ¿qué diferencia cada término? Uno es que no va a tener empatía, ni miedo, ni remordimientos. El otro sí. Claro, pero entonces esto es como también un superpoder, ¿no? Pero es que a lo mejor te crees enviado de Jesucristo para acabar con los infieles. ¿Podemos identificar, por ejemplo, en niños ya rasgos psicopáticos? Pues si analizamos a niños en su esplendor, casi todos son psicópatas. ¿Y si está en nuestra familia? Claro. Es complicado, ¿no? Daniel Cerro, bienvenido a Mejor que Ayer. ¿Qué tal estás? Pues súper bien, un placer estar aquí contigo, Borja. El tema que tenemos hoy es apasionante, Daniel. Tú lo sabes mejor que nadie. Primero, eres psicólogo forense. Cuenta un poco al público qué hace un psicólogo forense. Porque antes me has dicho fuera de cámara que la gente se piensa que habláis con los muertos o algo así, ¿no? Sí, la verdad que el 90% de las personas que no entienden mucho del tema sí que suelen pensar, claro, unen psicólogo, que suelen decir que sí psicoanalizo, luego unen forense, entonces psicoanalizo muertos. Pero en realidad, más allá de eso, simplemente estamos al servicio o al apoyo del sistema judicial. En resumen, es hacer informes periciales, por ejemplo, de violencia doméstica, daño psicológico en sectas, en acoso laboral, y luego lo defendemos en juicio. Ratificamos el informe y... Se hacen informes periciales para avalar pues conductas que puedan entrar o no dentro de la patología mental y demás, Eso, ¿no? El trabajo es apasionante, pero es bastante más aburrido de lo que la gente piensa. Vale, no es tanto como las películas y las series muestran, ¿no? Vale. Eso es. Vamos a hablar mucho de películas y series hoy. Bueno, psicopatía. Vamos a definir la psicopatía. Y es importante que la gente sepa qué es y qué no es un psicópata, porque no es tan fácil como parece a primera vista, ¿no? Entonces, ¿qué características clave tiene un psicópata? Vale, el problema con la psicopatía es que es un término que ha sido machacado y tergiversado al máximo, sobre todo por psicólogos y otros divulgadores. El mínimo, es decir, las bases que podemos decir, esto es lo que hay y sabemos que al principio es así, es que un psicópata se caracteriza por un patrón de conducta marcado por una gran pobreza afectiva, es decir, unas emociones y sentimientos, vamos a decir, bajitos, una incapacidad para mantener vínculos reales, sea lo que sea real, pero todos nos imaginamos que es, y luego una nula empatía, pero empatía emocional, la cognitiva sí la tienen, es decir, ellos pueden identificar si tú estás triste, si tienes miedo, pero no se pueden poner en tu lugar. Esto no significa que si lloras, tú tengas que llorar, pero sí adecuas tu conducta a la del otro. ¿Y el psicópata no? El psicópata no. Pero entiende que lo estás pasando mal a nivel cognitivo porque te ve llorar y sabe que eso es una emoción que suele ir aparejada de tristeza y demás, ¿no? Eso es, pero le da absolutamente igual. Vale. ¿Puede imitar una conducta, digamos, que fuera más emocionalmente adaptativa? ¿Puede imitar que siente tristeza hacia ti? Aquí entramos en los dos grandes factores de la psicopatía, que sería el factor 1, que es el factor de personalidad o afectivo. Es decir, son grandes manipuladores, tienen un gran sentido del yo, o sea, que tienen mucho ego. Ajá. Las emociones las tienen como aplanadas y hay una que es verdad que es la emoción del miedo, que ahí sí que se nota mucho que hay muchas diferencias. Es decir, no sienten miedo. No sienten miedo. Claro, aquí sí que se puede decir, si sienten los psicópatas, pero justo el miedo no. Y en ningún aspecto de su vida. Es decir, si vienen un atracador y le ponen una pistola en la cabeza. Hay un ejemplo en un libro de eso, le preguntaban a un psicópata, ¿y qué pasaría ante esta situación? La respuesta creo que fue algo así como, supongo que sentiría miedo. Pero no lo sé porque nunca lo he sentido. Claro, eso no debe sorprender que la esperanza de vida de los psicópatas normalmente sea menor. Entonces, vale, interesantísimo porque es muy difícil pensar en una persona que no sienta miedo, ¿no? Claro. Precisamente ahora, por nuestra parte, es muy difícil empatizar, ¿no?, con un psicópata. Eso es. Además son muy mentirosos. Además, como no tienen miedo, tampoco sienten culpa, no se arrepienten. Y si la sienten va a ser para manipularte. Esto sería lo que llamamos el factor 1, es decir, las facetas de personalidad. Y luego tenemos el factor 2, que es el estilo de vida antisocial. Es decir, son poco fiables como personas, estilo de vida parasitario, versatilidad criminal. Normalmente de niños ya suelen tener bastantes problemas.
poco autocontrol de su conducta. Entonces, si juntamos el factor 1 y el factor 2, estaríamos ante lo que denominamos un psicópata puro. ¿Qué quiere decir estilo de vida parasitario? Pues sí, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Un hombre que estafa a su madre, a su abuela o a su padre, empieza una relación, le saca todo lo que puede, va a otra, está de un trabajo en otro. Cuando todo va mal, malezas y se marcha. Esa es historia de fue a comprar tabaco. Y no ha vuelto. Y no ha vuelto. Hay muchas veces que ha ido a comprar tabaco posible. Es decir, una persona que intenta por todos los medios extraer beneficio de los demás e hiperarse. Eso es ver a los demás como objetos de los que puedes sacar. Como fuentes de beneficio, ¿no? Eso es. Vale. ¿Siempre tienen un comportamiento antisocial? Es decir, ¿necesariamente un psicópata tiene un comportamiento que va en contra de las normas sociales establecidas? Claro, aquí estaríamos entre lo que denominamos psicópata integrado, que sería aquel que tiene el factor 1, es decir, mentirosos, manipuladores, no tienen miedo, no sienten culpa, pero el factor 2 lo tienen atenuado, es decir, no tienen estilo de vida antisocial. Eso sería un psicópata integrado. Hay hipótesis que se cree que es por su mayor inteligencia y sobre todo por su mayor capacidad de autocontrol. Entonces, si cumples el factor 1 y 2, estaríamos ante un psicópata puro. Si solo cumples el 1, el factor 1, el de personalidad, estaremos ante un psicópata integrado. Vale. Después hablaremos si un puro puede pasar a integrado o viceversa. Narcisismo. ¿Siempre se encuentra también en el psicópata? Normalmente sí, pero a nivel subclínico. Porque claro, si estamos ante un trastorno narcisista de la personalidad, es incompatible con ser psicópata. Porque un narcisista sí puede sufrir. Sí puede experimentar ansiedad. Sí puede sufrir ante los comentarios de los demás. Un psicópata no. Y si sufre será diferente a un narcisista puro. Vale, o sea, un psicópata puede tener características y suele tener características narcisistas, pero un narcisista puro no suele ser un psicópata. Lo tendría a un nivel subclínico. Uh-huh. Y eso, el tema del encanto superficial, que siempre se muestra también otra vez más en las películas, ¿suelen ser gente encantadora o gente atractiva o gente...? Si hablamos de un psicópata puro, es decir, que también tiene la faceta antisocial, depende. Ahora, si hablamos de un psicópata integrado, es decir, que solo cumple el factor 1, sí que es verdad que suelen ser muy encantadores, manipuladores, suelen estar en profesiones además, pues eso, con todo mi respeto a los abogados, a los políticos, a los economistas, pero sí que es verdad que se desenvuelven muy bien. Es uno de los mitos por los que parece que tengan mayor inteligencia, porque tienen un perfil muy alto a nivel social. ¿Y tienen mayor inteligencia? No. Solo parecen. Claro, eso es sesgo de superviviente. Ajá. Se ven, ¿no?, los que han tenido éxito, pero es que todos los demás están en la cárcel. Claro, o se han caído por un precipicio, o han tenido un accidente con el coche, o bueno. En cualquier caso, cuando alguien tiene mucho carisma y acapara la atención de la gente, solemos pensar un poco el efecto halo, ¿no? Que esa característica engloba todas. Uh-huh. Es una persona más inteligente, pero en realidad no, simplemente tiene mucho carisma en ese momento concreto, pero no son más inteligentes. Claro, no. Yo a veces me he planteado si los 4, 5, 6 psicópatas hiperfamosos que todos conocemos, que sí, que tienen ese halo de carisma, incluso que genera atractivo en la gente, ¿no? Si hemos extrapolado eso al resto de psicópatas, no sé si el resto de psicópatas también tienen que ser carismáticos y encantadores o simplemente nos hemos fijado en unos que son muy especiales, muy específicos y muy de cine, ¿no? Y hemos extrapolado al resto esas características. No creo que todos los psicópatas de barrio sean ahora como súper, ¿no? Jordan Belfort, súper... Eso, o como Ted Bundy, ¿no? Súper encantador. Sí. No hay dos psicópatas. Es verdad que se parecen, tienen una base en común, pero no hay dos psicópatas iguales, porque que no hay dos personas iguales. Vale, perfecto. ¿Son necesariamente agresivos? Claro, si hablamos de psicópata integrado, no. Entendiendo agresividad como violencia física, verbal, psicológica. Sí. Pero claro, si analizamos las características, por ejemplo, hay respecto a la psicopatía integrada, hay dos hipótesis. La primera diría que se pueden integrar en sociedad perfectamente. Uh-huh. Y no van a cometer actos por encima de la media malos, vamos a decir. Pero claro, si analizamos un poco cuál es el factor 1, mentirosos, manipuladores, sin miedo, sin culpa. Claro, es un poco complicado. La segunda hipótesis, que es la más aceptada, es se pueden integrar hasta que se les pillan. Es decir, no, normalmente algo van a hacer. Claro, es muy difícil que no tengan conductas pues de ese tipo, ¿no? Porque claro, es su personalidad. Es un poco tautológico. Tiene esto y hace esto. Ya, pero hace esto porque tiene esto. Es plan circular. Y ahora aquí un punto clave, muy importante. ¿Es la psicopatía una enfermedad o trastorno mental? No es una enfermedad. Es decir, un psicópata es perfectamente consciente de lo que está haciendo. Lo que pasa es que para él, depende del psicópata y del grado, pero... Un psicópata, o yo qué sé, ver una imagen de la más grotesca y gore que te pueda venir a la cabeza,
a nivel emocional puede ser lo mismo que para nosotros ir a comprar el pan. Wow. Una diferencia Pues si la barra se cae y se rompe, pues bueno, pues me compro otra. Entonces, son personalmente conscientes. Por eso a nivel legal se les puede imputar perfectamente. Porque lo que valora el juez, el sistema judicial, es que sea consciente de que está haciendo el mal. Entonces, ¿es un trastorno de la personalidad? ¿O simplemente son rasgos de personalidad? Claro, no está en el DSM, bueno, a todas las críticas se puede hacer al DSM, ¿no? Pero no está como tal. Solo está, en el DSM solo está el trastorno antisocial de la personalidad, pero no está la psicopatía, porque en realidad es que podemos decir que es una forma de ser. Está en discusión esto, pero puede ser un espectro más del ser humano. Pero ellos, y esto ya es un debate que trasciende la ciencia, ellos no eligen hacer el mal o lo eligen, pero lo eligen porque evidentemente tienen un cableado diferente al tuyo y al mío, ¿no? Quiero decir, ¿se puede empatizar con un psicópata? Sí, claro, podemos empatizar con cualquier cosa, ¿no? De hecho, hay casos de muchísimas mujeres, sobre todo, que envían cartas a Charles Manson, Ted Bundy, enamoradas, ¿no? Sí que se puede empatizar, pero el problema es que si seguimos esa línea, al final, como todos somos hijos de nuestras circunstancias, sí, hay que... Poner límites. Claro, es que es así, claro, por su genética, por su ambiente, entonces hay que poner... Sí, evidentemente. Igual que el que, no sé, a la desesperada roba o por pobreza o tal, pues no vamos a desculpabilizar ese acto, ¿no?, de robar porque haya detrás una circunstancia de pobreza. Eso sí, y sobre todo si, por ejemplo, dos psicópatas dan 30 puntos en la escala EPCLR de Robert Hart, que es como el más importante dentro de la psicopatía, ¿no?, de investigador. Uh-huh. A lo mejor uno puntúa 30 y no comete crímenes violentos, y otros sí. Entonces, a nivel de determinismo, de filosofía de la ciencia, esto lo podemos discutir, pero al final van a ir a prisión igual. Vale. No se le puede culpar, porque son conscientes de lo que hacen. ¿Con qué otros problemas se puede confundir la psicopatía? Me viene a la mente uno que has dicho ya, ¿no? El trastorno antisocial. Sí. Pues mira, el trastorno antisocial de la personalidad es el contrario al psicopatía integrado. Cumpliría el factor 2, el de estilo de vida antisocial, pero no el factor 1, el de personalidad. Son personas que pueden sufrir, que sienten miedo, que sienten angustia, ansiedad, emociones. Eso es. Pero delinquen o tienen una conducta... Es un diagnóstico sacado de la manga para tener algo con lo que trabajar con el delincuente promedio. ¿Es verdad? Es como, vale, pues un delincuente promedio. Ah, pero es que tiene trastorno antisocial de la personalidad, vale. Delincuente promedio. Cumple el factor 2, no el factor 1. Y el tratamiento, bueno, pues es más fácil que si tuviera psicopatía, por ejemplo. Porque el factor 1 no se puede cambiar. Claro, se puede trabajar más con un antisocial que con un psicópata. Sí. Porque el antisocial tiene emociones y entiende, bueno, puede llegar a sentir, ¿no? Claro, y es de estilo de vida, es de lo que hace, no de lo que es. Es un matiz importante. Muy importante eso, ¿no? Eso es. Aunque lo que somos, me imagino que hasta cierto punto se podrá modificar. Ahora hablaremos si hay arreglo o no hay arreglo. Hay una pregunta que tengo también. El psicópata con esos aires egocéntricos, narcisistas, soy el mejor, los demás son una mierda, los demás no importan, yo sí importo. ¿Es esa conducta realmente genuina? ¿Es el psicópata realmente tan seguro de sí mismo? ¿O es una conducta, una defensa narcisista de tengo cierta inseguridad y actúo así, pero realmente no me creo que sea superior a los demás? No, el psicópata es muy ¿Se lo seguro. cree? Sí, súper seguro de sí mismo, cree que los demás son gusanos a los que puedes humillar, sacar beneficio de ellos, es decir, no sienten esa inseguridad. Lo que sí es verdad que pueden reaccionar muy violentamente si le cuestionas, pero no por una inseguridad, sino por ego. Por poner un ejemplo, ¿tú de qué vas? Pero si eres un gusano, ¿qué haces cuestionándome? Pero no por, me ha hecho sentir mal, no le vas a hacer sentir mal. O sea que si le pones en entredicho, pueden reaccionar. Sí, todos estos vídeos de 3 formas de acabar con un psicópata, 3 formas, bueno, pues te va a servir para perder el tiempo, darte control y seguridad que no va a estar en ningún lado. Y decías que también es clave. El psicópata es consciente totalmente de su conducta psicopática. Sí, claro, aquí depende también de la inteligencia del psicópata y del psicópata en cuestión. Es decir, no todos los seres humanos, voy a abrir comillas muy grandes, normales, no quiero decir que un psicópata no sea normal, no es tan autoconsciente como otros. Con los psicópatas pasa lo mismo. Habrá algunos que sí serán muy conscientes y además les guste porque son diferentes, y otros que no, que vayan, pues que a lo mejor sí puntúen lo que hay que puntuar en la escala de psicopatía, pero tenga más factor 2, es decir, de antisocial, un poquito menos de factor 1, sea un psicópata puro y no tenga
tanta autoconocimiento de lo que es él. Eso puede pasar también. Es que no hay dos psicópatas iguales. Eso es un... Claro, hay mucha variabilidad, ¿no? Eso es, pero vamos, antes... Pero hay muchos que sí. Que Sí, lo normal es que se sienta bien. Mira, que le guste, ¿no? Hombre, soy un tiburón. Claro, que incluso sienta ventaja de su condición y lo, digamos, se regocije en ella, ¿no? Sí, porque hay mucho mito, hay un investigador que dice que es psicópata o, bueno, hay por ahí, ¿no? Que sufren o dicen que sufren porque, joder, les hubiera gustado... Vale, no... El psicópata no sufre. O tienes un trastorno delirante que te eres psicópata, pero no eres psicópata. Vale. Porque es que es incongruente, o sea, es incompatible. Vale. Joder, qué interesante. Entonces, cuando hace daño a una persona, ya sea daño emocional o daño físico, sabe que está haciendo daño a esa persona, sabe que esa conducta es negativa, sabe que puede ser recriminado por esa conducta o que esa conducta puede ser incluso criminal, pero pese a ello lo hace porque no tiene consecuencias emocionales para él. Eso se llama, normalmente la violencia del psicópata suele ser instrumental. Ajá. Sí puede ser impulsiva, porque has cuestionado su estatus o cualquier cosa, pero suele ser para sacar algo de los demás, con un objetivo instrumental. ¿Y entonces eso lo diferenciaría del que mata por placer? O bueno, ahí ya hay una instrumentalización de placer, ¿no? Pues mire, justo se habla es otra característica, es el sadismo. Puede estar o no, esto es como en la triada oscura de la personalidad, ¿no? De narcisismo, psicopatía, maquiavelismo y sadismo. Es otra cosa. No tiene por qué disfrutar tanto. Vale. Pero está ahí. Vale. ¿Y la psicopatía es un espectro? Es decir, ¿hay psicópatas leves y psicópatas muy psicópatas? Sí, claro. Se habla, en la escala puede llegar hasta 40 puntos. Vale, ¿cómo se llamaba esa escala? Escala de psicopatía de Robert Hart, PCLR. ¿Y eso está en internet? Sí, o de consulta. Están los criterios del factor 1 y factor 2 que he dicho, pues hasta 20, los sumas, cada uno pues entre 0 y 2, y ya a 40. Lo que pasa es que es más complejo, necesita normalmente 2 psicólogos forenses, sobre todo porque los psicópatas se engañan mucho. Y no es un cuestionario. Es hacerle entrevistas muy largas hasta llegar a una puntuación. Es complicado el tema de... Entonces va de 0 a 40. De 0 a 40. Y en general todos tenemos rasgos psicópatas. Es decir, ¿quién no miente? Vale. ¿Quién en algún momento no tiene ego? ¿Quién no manipula en algún momento? ¿Quién no...? ¿Podemos hacer como una representación sencilla de lo que sería una persona con 10 puntos? Con 10 puntos, pues probablemente alguien completamente normal. Completamente normal. Claro. Ni siquiera un poquito así más... No, es decir, en el instituto o más... Alguien que sea mentirosillo. Pues un psicópata a lo mejor fuerte llega a 2 y tú llegas a 1. Alguien que tenga buen sentido del yo, pues a lo mejor otro puntito. Alguien que tenga miedo, pero no mucho. Es decir, alguien que le guste ir al parque de atracciones, tirarse en puente. Está definiendo. Pues una persona normal. ¿Y 20 puntos? 20 puntos ya estaremos entrando casi en una capacidad de predecir que vas a tener conductas violentas. O sea, la línea es en 30 puntos. 25 es que no eres psicópata, pero digamos que tienes muchas probabilidades de cometer actos violentos. Y aquí el gran problema es otro gran debate, que es ¿qué hacemos con la psicopatía integrada? Porque esta escala, que es la que es más usada, normalmente suma los dos. Entonces, alguien puede ser muy psicópata integrado, pero no dar en esta escala. Si a nivel social se comporta bien. O sea, en esta escala que hablamos, un psicópata integrado podría puntuar bajo. Claro, y el problema también es a quién se lo hacemos. Es decir, voy a poner un ejemplo, un líder de una secta que no se le ha pillado, que no se le ha condenado. Claro, si no le han pillado, hay factor 1, pero factor 2 no hay. Porque no hay conducta. Claro, entonces va a puntuar muy bajo. Entonces, hay un debate ahí interesante sobre... Digamos, que todos somos un poquito... Es un espectro, al final. Vale. Haré la puntuación esa, por curiosidad ya. ¿Qué prevalencia de psicopatía hay en la sociedad? Si es que hay estudios, que me imagino que sí. Sí. Evidentemente, como he dicho, es muy complicado medir quién es un psicópata y quién no, dónde están, pero en general suele ser entre el 1 y el 2%. O sea, de cada 100 personas... Sí, como esquizofrenia, ¿no? Recuerdo que era un 1% aproximadamente. Es poco. Ahora bien, posiblemente haya más en tema de psicópatas integrados. Porque claro, normalmente esos estudios que están hechos en prisión. Pero que estás en prisión, cumplirá ese factor 2 de conducta antisocial. Claro. Entonces es muy complicado, pero es entre el 1 y el 2%. Vale. Y cuando hablamos de sociópata y psicópata, ¿qué diferencia cada término?
Claro, el tema de los sociópatas, bueno, creo que lo inventó un juez, un fiscal, o sea, tampoco hay que hacerle en mucho caso, porque bueno, es lo que es. Sería alguien que aparentemente, es que tendremos que distinguir entre conducta y comportamiento también. Alguien que aparentemente se comporta como un psicópata, pero las causas de ese comportamiento no son las de un psicópata. Voy a poner el típico, un mafioso que es capaz de asesinar violentamente a los hijos del jefe de una banda rival, pero puede expresar afecto a su familia y quiere genuinamente a sus hijos y cuida del perro. De verdad, ¿eh? El mafioso sería sociópata. Claro, porque es aprendido, pero las causas de ese comportamiento son diferentes. Que a un psicópata no. Va a ser así, pero también con su familia. Vale, pero ¿no sería también antisocial el sociópata? Claro. Pero las cosas son diferentes. No sé si quieres que explique la diferencia entre conducta y comportamiento, creo que es interesante. Sí. Vale, el comportamiento es lo que vemos. La conducta sería las causas de ese comportamiento. Un ejemplo rápido. Si tienes malestar a nivel de... porque te encuentras mal, puedes rumiar, es decir, puedes tener pensamientos, o puedes rascarte. Eso es conducta, rascarme. Es el comportamiento. Y rumiar también. Pero la conducta lo estás haciendo para evitar un malestar. Un refuerzo negativo. Para evitar ese malestar. Un sociópata igual, aunque tú veas que se comporta de manera muy, muy violenta, no lo hace por las mismas causas. Uno es que no va a tener empatía. No va a sentir culpa, ni miedo, ni remordimientos. El otro sí. Pero es más aprendido. Voy a poner un ejemplo más muy sencillo que se va a entender muy bien. Un niño se porta bien porque ha sacado un 8 en un examen y su mamá le da 5 euros para lo que quiera, pues comprarse chuches. El acto es dar 5 euros. El comportamiento, la conducta se ha portado bien, está pues, posiblemente reforzando positivamente esa conducta. Ahora, tú tienes relaciones con tu pareja, salvo que haya un juego raro y cuando terminas le das 5 euros. A da 5 euros a B. Das 5 euros. Ostras, si no tenéis algo peculiar entre vosotros, es decir, 5 bueno, puede generar mucho debate, 5 euros. ¿Por qué me da 5 euros? No, porque lo has hecho muy bien. Por eso hay que distinguir muy bien entre lo que vemos y la conducta, las causas que provocan ese comportamiento. Vale. Por eso es muy difícil cuando vemos un psicólogo, mira, ese es psicópata porque no ha guiñado el ojo. ¿Es psicópata porque tenía un gesto? Sí. No tenéis ni idea. ¿Por qué hace eso? Claro. Wow. Qué interesante. Entonces, mafioso, sociópata, puede sentir incluso emoción en ese acto delictivo o puede sentir emoción en ciertas áreas de su vida o afecto a su familia, a sus hijos, a su entorno, a su clan. Pero, por otra parte, cuando tiene que hacer algo así, lo hace y ya, ¿no? Claro. Eso es. Además es que nos gusta mucho sentir control de hace esto porque es psicópata, ya está, se acabó. No. Puede ser una persona normal que por su vida le ha llevado a hacer cosas. Vale. ¿Y por qué cuando hablamos de psicopatía siempre hablamos de hombres? Me imagino que porque es muchísimo más frecuente en hombres, pero hay mujeres psicópatas a lo largo de la historia. Sí, y esto es un tema complicado. La proporción normalmente es de 7-1. Es decir, por cada mujer psicópata hay 7 hombres. Bueno, creía que era más a favor del hombre todavía. O sea que hay... Hay debate. Algunos que llegan 10, probablemente 7-1, 10-1. En cualquier caso, es complicado. Es verdad que hay trastornos, esto no es un trastorno, pero hay problemas, tanto de enfermedades mentales o biológicas, que afectan más a un género / sexo que a otro. Uh-huh. El problema de la psicopatía ahí es verdad que sí que hay bastante diferencia, pero hay una explicación que no la sostengo yo, pero que está por ahí, que es que podría ser que hay error en el diagnóstico. Es decir, que se diagnostique por ejemplo, con trastorno límite de personalidad a una mujer psicópata. Esto porque como sociedad, esto lo dice a un investigador, preferimos dar la etiqueta a una mujer de loca que de mala. Entendido mala como psicopatía, ¿eh? Sí. Pero eso es una posible hipótesis de que realmente hay más mujeres psicópatas. Más de las que... Pero infantilizamos, no, es que está loca. No es mala. O sea que... Está en debate, ¿eh? Yo no lo sostengo. Creo pero que está ahí, ¿eh? Está infradiagnosticada la psicopatía en mujeres. Yo creo que sí. Pero vamos, que a lo mejor en vez de 7-1 la proporción sería de 4-1. Creo que seguiría prevaleciendo en el hombre. Lo cual me lleva a deducir que hay una predisposición genética, hormonal, neurobiológica en el hombre que nos diferencia de la mujer y que nos hace más tendente a la psicopatía. Posiblemente. O que se ha aprendido, pero es que es un error también que no toda conducta aprendida se puede extinguir.
Es decir, que algo se ha aprendido no significa que lo puedas no desaprender, pero extinguir. Que lo hagas reversible. Entonces, hay muchos factores. Yo si quieres tocar el tema de lo neurobiológico. Pues, Una conducta aprendida te refieres a que la sociedad y el conjunto de valores culturales, sociales que recibimos los hombres nos guían más claro, hacia poder ser potencialmente psicópatas que la mujer. podría ser. Es decir, que algo se ha aprendido no le quita valor de no. Lo puede extinguir esa conducta. No, a lo mejor no. Vale, interesante. Creo que lo has respondido con el tema de sociópata versus psicópata, pero un psicópata puede llegar a querer a su madre, a su padre, a su hermana, a su marido o a su mujer. Claro. Si vemos las tres primeras frases que he dicho, es como esto es lo que se sabe, ¿no? Una baja carga afectiva e incapacidad para mantener vínculos reales. En apariencia, sí, es un psicópata con mucho autocontrol. A nivel de comportamiento, lo que tú ves, dices, ostras, los quiere mucho. Pero en realidad no, a nivel genuino. Pero la cuestión es, si ese psicópata ha sido capaz de dar la apariencia y tener autocontrol de querer a su mujer, a su hombre, a sus hijos, ¿importa? Si lo ha conseguido, daría igual. Sí, porque no es real, en el fondo, ¿no? Pero daría igual. O sea, si su mujer o su marido no se entera, nunca, y aparentemente quiere a sus hijos, ¿qué más da? Para mí no, pero a nivel de... Daría igual si realmente pues esa mujer percibe que no hay ninguna conducta extraña. Claro. Y si él no siente que haya nada mal en su conducta, ¿no? Porque si él se sintiese mal por saber que no le está queriendo, pero hace el esfuerzo por querer... Es instrumental, mira, así estoy protegido y así puedo yo hacer mis cosas, pero de cara al exterior tengo una familia, tengo una vida guay y pues nadie sospecha de mí. Claro. Ya hemos hablado mucho del psicópata integrado, pero bueno, vamos a remarcar todavía las diferencias entre psicopatía pura y psicopatía integrada, ¿no? El integrado sería el que cumple el factor 1, que es decir, mentirosos, manipuladores, sin culpa, sin remordimientos. Y el factor 2 no lo cumpliría. Aquí esto es interesante porque normalmente se tiende a pensar, ¿no?, que se puede curar al psicópata, porque o sea, bien hay caso, ¿no? Las conductas que se pueden rebajar son las del factor 2. Es decir, los psicópatas puros tienden a lo integrado. Al revés, no. Es decir, psicópatas puros que cumplen factor 1 y factor 2, que tienden a quitarse el factor 2 y quedarse con el factor 1, con la forma de ser. Que en el fondo es lo que haces, pero bueno, eso es un debate, pero se quitan el factor antisocial. Entonces, claro, pero esto sucede con casi todas las, no voy a decir patologías, sino con casi todas las conductas. Es decir, lo normal es que de adolescente y adulto joven seamos más alocados y según vamos cumpliendo años, todas las conductas en general, violentas o extremas, tal, tienden a atenuarse. Entonces el factor 2 se suele apaciguar. Si el psicópata sigue vivo... Son psicópatas más peligrosos con 20 años que con 40, por lo general, o por 50. En general, sí. Hay algunos que van al revés y según los años... Van con el vino, ¿no? Hay de todo, ¿no? Vale. Hay un tema también. ¿La psicopatía se distribuye igual en todas las culturas y sociedades o es algo propio de nuestra sociedad occidental? No sé, en Asia sí hay la misma proporción que en Europa, que en África. En principio, si hablamos de psicópata, posiblemente sí. Es decir, de alguien que puntúe más de 30 puntos en la escala de Robert Herr, sí. Ahora, si hablamos de rasgos psicopáticos, no. Porque es verdad que, por ejemplo, nuestra sociedad sí que tiende a premiar mucho los rasgos psicopáticos. Es decir, pues, ser un crack en los negocios. Ser un crack en la empresa. Si tienes que aplastar a alguien para subir, lo haces. Entonces, claro, encaja muy bien con el psicópata. Aunque no lo seas, pero puedes asumir esos rasgos. Como un sociópata. Ahora, si hablamos de psicópata a psicópata, que cumple los 30 puntos o más, en principio se distribuye igual. De hecho, hay una tribu que es la de los Inuit, en una zona concreta de los que será gigante y no sea antropólogo, ¿no? Que tienen un término para los psicópatas que es el de culangeta. Culangeta. Sí, que era algo así como un hombre que viola sistemáticamente a las mujeres, que no sale a cazar, que no ayuda en la tribu, que cuando se van los demás hombres aprovecha para hacer cosas que no deben... Eso, una tribu de 20 personas. Pues entonces, si tienen un término sí. en su lengua, es que debe ser ciertamente frecuente. Luego te digo también la solución que les preguntaron qué hacían con ellos. Machete. Tirarles a la agua helada cuando nadie mirara. ¿A la agua helada? Claro, los Inuit.
Ah, vale, claro, arriba, los esquimales, sí. Estás muerto. Los tiran a la abuelada. No nadie mira. Bueno, Sí. es un sistema. Claro, ahí no hay ni capitalismo ni sociedad occidental. Y funciona, seguro. Claro, entonces, pues sabemos que es algo que al final es un espectro. Es como lo de, que está muy discutido, lo de alta sensibilidad. Sí, pues es espectro. Está muy discutido ese término, pero se distribuye igual en toda... ¿Y qué es la migración psicopática? Eso también en sentido común es interesante, pero hay algún estudio que indica que los psicópatas suelen migrar a las ciudades. Pues no fueran ocas, ¿no? La aplicación es sencilla. En un pueblo, claro, ser anónimo y estafar es más complicado, porque tú eres hijo de Paca sobre 300 personas, pues claro, entonces cuando hagas algo, pues o te van a querer echar o todo el mundo te va a mirar y no vas a poder hacer nada. Entonces las ciudades dan anonimato. Vale. Entonces, claro. Digamos que buscan un entorno donde puedan desarrollar la conducta suya Sí. sin tantas consecuencias, tanta posibilidad de que les pillen. Claro, y si cometes pues haces muchas cosas malas, vamos a decir, Sí. te puedes ir a otro sitio. Dolor sí sienten, ¿verdad? Dolor físico. Sí. ¿Y pueden sentir ansiedad o depresión o son totalmente invulnerables a los problemas de salud mental? Claro, como hemos dicho, un sociópata sí, que recordemos que es similar en comportamiento pero no en conducta. Un psicópata no, porque en realidad la ansiedad y la depresión forman parte de lo que llamamos neuroticismo. Correlaciona inversamente con ser psicópata. Es decir, a mayor puntuación en psicopatía, sí o sí, menor puntuación en neuroticismo. Entonces, es incompatible. Porque si un psicópata hay una figura que es la de psicópata ambiental, psicópata secundario, pero está muy discutido porque no puedes ser un psicópata. Si sientes ansiedad y depresión, no cumples esto de no tener miedo, sentir las emociones aplanadas. Entonces es incompatible. No puedes tener ansiedad y depresión. Claro, pero entonces esto es como también un superpoder, ¿no? Porque te puedes desenvolver en tu trabajo de forma mucho más sencilla, sin sentir miedo, incertidumbre, ansiedad, tristeza, y eso yo creo que les va a llevar irreversiblemente mucho más lejos a la mayoría de psicópatas, ¿no? En general no, pero tengo entendido, vamos, hay contradicciones sobre estudios, pero sí que suelen tener menor esperanza de vida, una menor calidad de vida. Sí, pero a nivel laboral. Si eres integrado. Sí. Imagínate que eres un psicópata integrado, imagínate que te da igual lo que piensen de ti o lo que digan de ti porque no hiere tus sentimientos. Imagínate que se te da bien manipular, que no sientes ansiedad. No sé, no tienes freno en lo que puedes crecer, ¿no? O conseguir, ¿no? Sí, claro, bueno, pues porque no te importan los demás. Ahora, opinión personal, me he salgo aquí. ¿Eso en realidad es una experiencia humana plena? No. Si siempre estás bien, o sea, si nunca estás mal, tampoco tienes la comparación. Claro, pero también ellos pueden sentirse plenos con ellos mismos. Quiero decir, porque si no sienten empatía, que es una de las probablemente emociones más positivas que puede sentir el ser humano, Eso es. sienten también gratificación, plenitud, sienten también propósito. Pero no sé lo que sienten, pero lo que no. por cosas más enfocadas en ellos. Dinero, poder o estafar. Pero, claro, están mejor. Esto que depende. ¿Qué sientes cuando das un abrazo a alguien que quieres? Claro, me siento bien. Pero sientes esa conexión. Sí. Claro. Pues, ellos no. Claro. Entonces, claro, pues estarán bien. Bueno, vale. Pero esto no lo quiero comparar, pero podemos poner un ejemplo con el adicto a la heroína, que está súper bien. Está súper bien. Vale, pues, ok, para ti. Ya, claro. ¿Los líderes de sectas son siempre psicópatas? Esto es lo que hemos hablado antes de que nos encanta tener la sensación de control, ¿no? De que alguien, este líder de secta o es así porque es psicópata. Porque así, como el psicópata hace eso, ¿no? Es verdad que ser líder de secta aumenta la probabilidad de que seas psicópata o de que tengas un trastorno narcisista. Pero no tiene por qué. Si analizamos los rasgos de personas manipuladoras, con un gran encanto, con un gran carisma, es verdad que es más probable que acabe pues, de líder de secta que una persona que no tenga esos antecedentes. Pero no tiene por qué. De hecho, líder de secta hay, por ejemplo, también narcisistas, sin ningún trastorno también, ¿eh? Y el trastorno delirante, que es muy complicado, es uno de los más difíciles a nivel forense con diferencia. ¿Por qué? Claro, si al aspecto de la psicosis, si tenemos en cuenta, por ejemplo, la esquizofrenia, a nivel general, en el ámbito forense, normalmente se considera que afecta durante la sintomatología positiva a todas las facetas de la vida. Entonces es muy fácil imputar o no imputar. En el trastorno delirante es muy complicado, porque normalmente solo afecta a una o dos facetas, o sea, es decir,
alguien que se cree en Napoleón. Bueno, pues a lo mejor te puede ir bien. A lo mejor eres actor y representas a Napoleón y te ganas bien la vida. Y estás totalmente integrado en sociedad. Pero es que a lo mejor te crees enviado de Jesucristo para acabar con los infieles. Ostras, ese delirio es más complicado. Y hay un debate sobre si afecta en realidad ese que hace de Napoleón, le afecta a todas las facetas de la vida o no. Y hay muchos líderes de sectas que posiblemente tengan ese trastorno. Lo que pasa es que nunca han sido diagnosticados. Por ejemplo, hay alguno, Charles Manson, Sí. no sé si nunca se ha diagnosticado como tal, ¿no? Pero claro, que era no sé si sabemos si está durante un delirio o no, pero que era enviado de Dios, hacía cosas muy raras. Y este que hizo suicidarse a 900 personas en un pueblo. Sí, es un caso muy... Hay una serie en Netflix, ¿no? Sí, un caso muy interesante, ¿no? Una vida complicada. Podríamos entender que a lo mejor era un sociópata, es decir, un psicópata ambiental. Pero es verdad que hay momentos que no sabemos si por la edad o por la vida que tenía delirios. Es verdad que era 1950, 1940, que se iban a venir los comunistas, se iban a venir... Entonces, sí que había momentos que podría ser que presentaba delirios. Tendríamos esquizofrenia, trastorno delirante, pero es posible. Vale. Y sobre todo, tenía una obsesión con el tema de los dictadores, una cosa impresionante. Vale. Si analizamos el cerebro de un psicópata con técnicas de imagen, por ejemplo, ¿hay diferencias entre el cerebro de un psicópata y el de una persona no psicópata? Sí y no. Ese es un tema muy complicado. Vamos a empezar así, desde la psicología, y desde la medicina. Es que hay ramas que están como integradas, ¿no? La neuropsicología. Si hablamos, por ejemplo, de la psicología fisiológica, es decir, cuando tú tocas el cerebro y ves lo que pasa en la conducta. Y la psicofisiología, tú modificas tu comportamiento y ves lo que pasa en el cerebro. Entonces, el problema de que se hagan cosas que se encienden en imágenes, en neuroimagen, para el tema de psicología, es complicado. Voy a tratar de explicarme. Podemos irnos al famoso caso de los taxistas en Londres, sí, con el hipocampo. Está debatido que a lo mejor tenían una capacidad para orientarse y por eso se hicieron taxistas. Pero presumimos que no. Que con su conducta, con el deporte, somos capaces de cambiar el cerebro un poquito. Neuroplasticidad de toda la vida. Claro, entonces, ¿qué fue? ¿Primero el cerebro o después? Claro, es complicado. Y además tampoco explicaría, en este caso, la conducta del psicópata. Es decir, en el momento que se encuentra algo en el cerebro, claro, ya no es un problema psicológico, aunque dé problemas psicológicos, pero no es un problema psicológico, es algo neurológico. Para el médico. Me imagino que la única solución es ver cerebros de niños que de mayor vayan a ser psicópatas, porque lo que tú dices, claro, es que la conducta psicopática de alguna forma también puede modificar el cerebro y no solo la modificación del cerebro conlleve una conducta psicopática. El problema es que estaremos hablando de un ente diferente. Voy a poner otro ejemplo. Alguien que padece depresión. Está el problema psicológico, que es una depresión de conducta, de que por lo que hay un cambio vital en tu vida y dejas de recibir reforzadores y acabas inhibiéndote, y que tengas un problemón con la tiroides. Es un poco lo mismo. Lo que vemos es muy similar, pero la explicación es muy diferente. Entonces, estamos hablando de otra cosa que parece psicópata, pero no lo es, que tiene un daño neurológico. Vale. Entonces, y sobre todo que no lo explica. Hay un capítulo en House que creo que alguien tenía un tumor cerebral y acabó cometiendo un asesinato o algo así. Y le preguntaron, joder, pero si es que ese tumor le ha causado esto. Y House decía algo así como, ya, pero es que tengo otros 10 pacientes con el mismo tumor que me han matado, ¿eh? Claro. Entonces el cerebro permite eso, pero no lo explica. Hay un matiz ahí. ¿Cómo se gesta la psicopatía? ¿Podemos identificar, por ejemplo, en niños ya rasgos psicopáticos? ¿Hay factores ambientales que promueven la psicopatía? Sí, es un tema también bastante complicado. En principio sí. La respuesta larga es no, la respuesta corta es sí, es un poco complicado. Es decir, no se sabe si se nace o se hace, probablemente es una mezcla de los dos, pero el gran problema es que no podemos diagnosticar a un niño de psicopatía. Como hemos hablado antes de que con la edad van atenuándose el factor 2, pues si analizamos a niños en su esplendor, mujer, casi todos son psicópatas. Claro, porque se pegan, dan una da igual todo, se tiran del árbol, le quieren... Entonces, hasta que no llegan a los 18 años,
es complicado diagnosticar de psicopatía. Posiblemente sí lo eran, pero en ese momento concreto no le puedes poner la etiqueta de psicopatía. Sí que es verdad que factores ambientales en principio influyen mucho sobre qué va a acabar haciendo esa persona. Es decir, tú puedes acabar midiendo un 80, pero como tengas malnutrición, mucho estrés, a lo mejor mides unos 75. Con la psicopatía pasa un poco lo mismo. Si tienes un entorno idílico, es probable que en vez de puntuar 35, puntúes 30. Y en vez a lo mejor de vivir al límite en carreras ilegales, cometiendo actos delictivos bastante graves, nazcas en una familia, por ejemplo, con un poder adquisitivo y te dediques a Negocio. pilotar en Fórmula 1, tirarte de acantilados y engañar a muchas parejas. Que también los hay, ¿no? Claro, pero es muy diferente. Sí, Ahora, si te pones en un barrio marginado, a lo mejor las conductas tal son más complicadas. Entonces, sí que influye en qué va a acabar sucediendo contigo. Pero la base no la podemos cambiar. El factor 1 va a estar ahí. El factor 2 es más manipulable. Vale, y ese ambiente me imagino que, bueno, pues a más desestructuración familiar o menos cariño, menos amor, menos apoyo en la infancia, más tendencia a potenciar, ¿no?, esa puntuación en el espectro psicopático. Eso es. Pero habrá casos, esto es una campana de Gauss, que por muy bien que lo hagas, te va a salir normalmente no, pero un asesino en serie. Luego hablaremos, pero normalmente no, pero te puede pasar. Aunque hagas todo bien, ¿eh? Es verdad que siempre en todas las series y películas, ¿no?, Jeffrey Dahmer, te cuentan un poco la historia, este chico pues tenía una familia desestructurada, ¿no? Los padres lo abandonaban, lo dejaban en la casa solo mucho tiempo, tal. Y cuenta cómo fue desarrollando el gusto ese por ver animales muertos, ¿no? Sí. Y tal, hasta que después terminó como terminó. Y siempre hay como pues un intento, creo, humano de comprender y de entender el porqué. Porque como esa conducta se aleja tanto de la normalidad que necesitamos entender el porqué. Es sensación de control. Y a veces el porqué, o sea, yo lo que tú has dicho es que a veces pues, toda esa situación negativa tampoco es que sea la única causa, ¿no? Eso probablemente sea algo que venga con la persona y sea potenciado por el ambiente, pero también como hay muchas personas que lo pasan muy mal y jamás llegarán a ser psicópatas, no la mayoría, por suerte. De hecho, el 20% más o menos de la gente en prisión, no. Más o menos son psicópatas, pero El 20%. Sí. 1 de 5. Pero es un sesgo de importante. Porque ya casi todos cumplirán el factor 2 en prisión. El de conducta antisocial, porque están en prisión. Pero sí que es verdad que la mayoría de los asesinos en serie ni son psicópatas. Mira, un estudio muy interesante, hemos dicho que de 30 puntos para arriba es psicopatía. De 25 para arriba es la tendencia o la probabilidad de cometer actos violentos. Pues una revisión creo que en Estados Unidos, de asesinos en serie, tiene una puntuación de 20,2. 20,2. Es que no llegan ni a predecir conductas violentas. Entonces, ¿qué mueve al asesino en serie ahí? Miles de cosas. Como he dicho, una cosa es lo que tú ves, pero la conducta, las causas pueden ser muy diferentes. Nos encanta encorsetar. De hecho, a los criminólogos les encanta esto. Pero es muy complicado. Igual que no hay un líder de secta igual, tampoco un asesino en serie igual. Pero nos encanta ver como que hay tipos muy definidos porque aumenta nuestro... vale, pues sí, tengo esto, sucede esto. Pero es que la realidad no es así. Claro, esto... Por eso normalmente un buen conocedor de la psicología casi siempre te va a decir depende. Esto daría para un episodio monográfico de asesinos en serie. Porque es otro tema bastante... Joder, que 20,2 en la escala de sobre 40. No, tengo un poco de iglesia, no sé si 20,2 o 22. Bueno, con 2, pero igual. No llegaría a 30, ¿no? Que... Eso es. Vale, hemos detectado un psicópata o una psicópata, que también están entre nosotros. Convivimos con él o con ella. ¿Cómo actuamos para dañarnos lo menos posible, ¿no? ¿Un psicópata puede cambiar? ¿Tiene arreglo? Mira, depende. Vale. Sí, podemos cambiar el factor 2, es decir, cómo se comporta. Lo interno no, es decir, no va a dejar de... pues no va a sentir miedo. Va a seguir siendo manipulador, pero podemos rebajar mucho. Hemos dicho, no es lo mismo el que va engañando a sus parejas que acaba, pues, tampoco quiero decir palabras, ¿no? Pero que acaba cometiendo actos muy, muy complicados. Entonces sí que puede cambiar, lo que pasa que, por ejemplo, la terapia con ellos es muy complicada. Porque normalmente le da herramientas al psicópata sobre cómo funcionamos.
De hecho, por ejemplo, hay algún psicópata muy famoso que hasta 3 psicólogas forenses pasaron por él porque les iba convenciendo de que era bueno, de que... Expertas, ¿eh? 3. Pues cuando alguien dice, voy a cambiarle, yo sí. Perfecto... No. Es decir, la conducta del psicópata se puede cambiar, Sí. ya sea porque él quiere o porque ha visto que las consecuencias negativas de esa conducta no le compensan o porque realmente llega a un punto de entendimiento, pero lo que es él, digamos, lo más de personalidad, no se va a Y sobre cambiar. todo que es diferente. Si, por ejemplo, tiene... Pues, eso, no podemos hablar de niños psicópatas, ¿no? Pero alguien que... Vamos a poner en prisión, que pega a otro. No le puedes decir, no, pero no le pegues que le haces daño. No ves que está sufriendo. No ves que... No. No le pegues porque no te van a conceder beneficios penitenciarios. No le pegues porque no vas a poder salir a hacer tus cosas. Eso sí lo entienden. Claro, es decir, siempre beneficio personal. Así es como se trabaja con ellos. Wow, como un niño. Claro. O sea, realmente Eso es. un niño de 7 años que no entiende que pegarle una torta al hermano. Sí, pero un niño sí tiene empatía ya. Sí. Y tiene lo de teoría de la mente. No se pone en el lugar. Y si... Depende de la edad, ¿no? Pero sí. Claro. Vale. Luego pues, de años. Sí, Hay que mirar. 7 sí. Pero siempre hay que mirar en su beneficio personal. Cuando pasan los años, mejora el factor 2, ¿no? Suele Eso mejorar es. la conducta. Vale, el factor 1 es inamovible. Y si está en nuestra familia, si el psicópata es nuestro padre, nuestro hermano, nuestra madre, ¿cómo podemos ayudarle? Si es que se puede. Claro. Es complicado. Ayudarle cada vez. ¿O cómo lo harías tú? Claro, de que hay que ayudarle. No sé, tú tienes un hermano psicópata. ¿Y qué hace? Y tú ves que tu hermano psicópata está metiéndose en líos, que te hace daño a tus padres, y tú como psicólogo y hermano dices, quiero ayudarle porque es mi hermano y lo quiero. Vale, tienes una implicación emocional, es decir, que no eres el amigo, porque si no, la cosa sería muy diferente. O sea, vas a querer seguir viendo a tu hermano, ¿no? Pues en principio sería trabajar con el beneficio personal que puedes sacar. Es que es un poco triste, pero es... Es triste, ¿eh? Cuida bien a tus padres, porque tienen 2 casas en Málaga. Joder. Cuídales. Te va a garantizar tu futuro. Pórtate bien, porque así van a hacer esto. O tú vas a poder estudiar esto o desarrollarte en esto. Hostia. No le puedes decir están sufriendo. No ves cómo sufren. No le puedes decir eso porque no... No ves que papá llora cuando Les da pasa igual. esto, les da igual. O sea, le tienes que decir que si papá se muere de un infarto no vas a cobrar la herencia. Claro. Que piensen en ellos. Joder. Porque no saben pensar en otra cosa. Y ya si es muy violento, pues sería un poco de la vuelta de... Joder, en China creo que hay mucho trabajo. Ahí vas a poder hacer un montón. Vete a China. Vete a China, cruza mares. No, en serio, pero estamos de cachondeo, pero Es un poco de sí. es muy debe ser muy desesperante Sí. para el que lo vive, ¿no? Porque cuando tú tienes una transferencia emocional hacia esa persona, pero esa persona se la pelas, hablando mal, debe ser muy duro. Sobre todo si estamos hablando de familia, también de amigos, ¿no? Imagínate, pues, tener un hijo y que... La cuestión es si se puede hacer que parezca que no tiene psicopatía. Pues lo que hemos dicho antes, de que cuide a su familia o a su pareja. Pero es que yo no sé si querría que hiciese que parezca normal. Hombre, si tú tienes un hermano y la diferencia es... Bueno, puedes elegir que se vaya también. Pero entre que se comporte como se comporta o que Sí. aparentemente simule ser un buen hermano. Hay muchas veces, papá, ha sido muy delicado, ha sido muy guaso. Sí, pero en el fondo no te daría coraje saber que lo está haciendo por imitación y que no siente eso. No, tu hermano psicópata viene, te da un abrazo, vale, la conducta esa es más adaptativa que te dé un tortazo. Pero en el fondo el abrazo tú sabes que no es de verdad, ya lo está haciendo para obtener un beneficio secundario de vosotros, seguramente, o no obtener un perjuicio directo. Aquí sí, la clave sería, si te toca convivir sí o sí, sería aprender pues, que no va a ser una persona de la que vas a sacar cariño o amor y que es algo diferente. Yo creo que al final la única forma de sobrevivir es coger distancia emocional, distanciarse emocionalmente, porque no te puedes involucrar unidireccionalmente con una persona cuando no recibes, ¿no? Claro. Pienso. Depende mucho del psicópata. Claro, y del grado, Claro, a lo mejor es muy poquito y es verdad que no tiene empatía, no tiene tal, pero a lo mejor es un psicópata que le gusta tener, podrá pasar, mucho control, te ve a ti como un objeto y eres su posesión y tal, y entonces te ayuda porque tú eres el objeto La y quiere que tengas éxito, porque él lo tiene.
puedes llegar a convivir pacíficamente y de manera agradable, aunque tú por dentro sepas lo que... Sí, te convierte en parte de su éxito o en parte de su... Te instrumentaliza. Eso es, aunque cuidado con lo de diagnosticar psicópata y confundir, por lo que he dicho antes, que es muy complicado, comportamiento con conducta, que a lo mejor lo que tú ves, mira, es que este tío o esta tía ha engañado a todas sus parejas, es psicópata. No, hombre, no. No. Si estamos diciendo que hay un psicópata que engañó a 3 psicólogas forenses, vas a venir tú a diagnosticar un tío a una tía de psicópata. No. Porque haya sido infiel ya. O porque haya maltratado a no sé quién. Puede ser una persona que no sea psicópata y sea cualquier adjetivo que se te ocurra. Es diferente. ¿Qué personalidades famosas psicopáticas te llaman más la atención? Claro, yo solo puedo hablar de gente que haya tenido valoraciones psicológicas y que la hayan diagnosticado. Venga, sí, pues dentro de ese ámbito de los que ya han sido diagnosticados y son famosos, como psicólogos forenses, ¿cuál te parece más interesante profesionalmente? Sí, por ejemplo, Ted Bundy, es el que es como el elemento. El paradigma, ¿no? Claro, es que cumple todo. ¿Qué hizo Ted Bundy? Vamos a hacer un repaso. Bueno, pues tuvo una vida más o menos complicada. No tan complicada como se podría suponer, pero se la tuvo complicada y básicamente acabó matando a mujeres con un perfil muy concreto. Bastante claro, además, que era la pareja con la que hizo sus cosas. Y es impresionante porque tenía una gran capacidad de manipular a los demás, de manera extrema. ¿Él tenía alguna profesión? Creo que estudió psicología o hizo, bueno, ahí creo que tienes como 2 años de que estudias todo y luego y puedes tener como asignatura de algo en Estados Unidos. No tienes que estudiar como todo. Y también estudió un poco de derecho, algo así. Creo que estudió 2 cosas. Pero tenía una capacidad de manipulación extrema. O sea, es decir, podía convencerte de cosas que digo, pero ¿cómo me ha convencido de esto? De hecho, un montón de mujeres creían en él, que era una buena persona en el fondo, que él no había hecho nada. Mandaban cartas también. Sí, aunque las pruebas indicaban que sí había cometido todo eso. Atractivo, carismático, manipulador, ¿no? El paradigma. El que nos viene a la mente, ¿no? Cuando hablamos de psicopatía. Más, por ejemplo... Y luego, por ejemplo, sí que hay uno que le ha diagnosticado a algún otro compañero, yo no lo voy a hacer, pero sí que se puede ver a nivel de comportamiento la psicopatía integrada. Que, por ejemplo, no está diagnosticado ni digo que sea eso, pero para ver rasgos, no digo que lo sea, por ejemplo, la forma que tiene de comunicarse Donald Trump. De comportamiento, sí, probablemente no sea psicópata, pero hay un criminólogo que estudió sus cartas de cómo tal, y pues es posible que tenga psicopatía integrada. Que tenga psicopatía integrada. Muchos políticos, que si hablamos que la población general es de 1 o 2%, en políticos es un 7%. Un 7. Es poco, pero es un por 2,5 más o menos. Bueno, manipulación, no sentir miedo, no sentir emociones ni remordimiento, yo creo que beneficia en ese ámbito, ¿no? Igual que en el ámbito empresarial, a nivel de empresa, ¿no? De gran empresa. Eso es. Y ese perfil tipo el lobo de Wall Street, que no llegan a matar o a hacer... Bueno, no son homicidas, pero tienen otro tipo de conducta estafadora, ¿no? Eso es. ¿También entraría dentro de posible psicópata integrado? Claro, si no está diagnosticado no lo sabemos, pero sí que tiene rasgos psicópatas del rasgo 1 y no el rasgo 2. Claro, ojo, estafar también se puede considerar estilo de vida parasitario. Solo que no eres violento a nivel físico, pero sí a otros niveles. Entonces ahí sí que sería, o estaremos hablando de psicopatía integrada. Estafador, manipulador, que solo piensa en sí mismo, que usa a los demás como instrumento. Ahí tenemos ese perfil. Él, creo que el que has comentado antes, que no recuerdo el nombre, soy muy malo para los nombres. Jordan Belfort es el logo de Wall Street. Creo que no venía de una familia rica, ¿no? Sí, creo que venía de una familia más bien pero humilde. Hay muchos ejemplos como él, que he comentado antes, en vez de dedicarse a cometer atracos, se tira en paracaídas y monta estafas piramidales, porque viene de una familia con más posibilidades. Es decir, canaliza su impulsividad, su poco control de su conducta en ese tipo de cosas. En cosas menos dañinas. O menos dañinas para los demás. Eso es. Ahí sí que hay claros ejemplos de eso. Que me parece lo más sano dentro de la situación dada. Es decir, si yo sé que soy de una determinada forma y tengo estas tendencias que probablemente confronten o entren en conflicto con la sociedad, cuanto antes intentaría dirigir eso hacia esos deportes extremos,
empresa, mundo de la empresa o cosas que, digamos, no hagan tanto daño directo a los demás, ¿no? Claro. Pero bueno, para eso también tienes que tener empatía. Para ser consciente de que tu conducta puede dañar y redirigir tu conducta hacia áreas menos dañinas, tienes que tener empatía con la sociedad y querer no hacer daño. Bueno, ¿entiendes? o que te va a venir mejor, que a largo plazo. Si haces mucho daño, claro, aumenta la probabilidad de acabar en prisión. Sí, racionalizarlo de esa forma. No vas a hacer tanto daño. Me convierto en un escalador que Tienes razón. escalo sin Y seguridad. a nivel de delitos sexuales también hay más prevalencia de psicopatía. El Jeffrey Epstein. También un tío hiper mega rico que tenía una isla y pasaban por su isla todo Dios. Claro, sí, sí, la verdad que es un personajazo, ¿eh? Pero sí, claro, si analizamos cuáles son los rasgos de la psicopatía, vemos que, obviamente, si tienes esos rasgos, de alguna manera va a aumentar la probabilidad de que acabes haciendo ese tipo de cosas. No siempre, como he dicho, no hay dos psicópatas iguales, pero tienen más probabilidad, igual que en violencia de pareja. Si eres una persona que no tienes empatía con tu pareja, la ves como un objeto, no te pones en su lugar. Es más sencillo. Vale, pero no siempre. De hecho, hay un mito, ¿no? De que sufrir abusos sexuales te condiciona o te agrava. No tiene por qué, está muy discutido. El tema de la delincuencia, de abusos sexuales y tener problemas psicológicos a largo plazo. Está muy discutido eso. En este tema de la psicopatía, como psicólogo forense, ¿qué preguntas sin responder o que no tengas clara del todo ni la evidencia científica tenga clara del todo te gustaría conocer? Dentro de la psicopatía. Sí, cosas que no sabes o no hay consenso, pero te gustaría saber el por qué realmente. Me gustaría saber si, como he dicho antes, toda conducta aprendida no significa que la puedas extinguir. O sea, que se quede ahí. Me gustaría saber cuál es la explicación mínima. Es decir, ¿nace o se hace, pero en qué momento? ¿Por qué? O sea, voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando le quitas estudios en el siglo pasado, bueno, pues aberrante, donde le quitaban la visión a los gatos, no les daban ventana de oportunidad y cuando volvía ya no podía tener visión porque no ha desarrollado todas las conexiones, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Si nace y luego el ambiente moldea, o hay algo en el ambiente que provoca que sea psicópata, pero que ocurre en todas las sociedades, en los inuit y en otros sitios. ¿Qué hay ahí? O sea, ¿por qué? Porque no tenemos la explicación todavía. Sí, y probablemente sea nace y se hace. No creo que haya solo o el nace o el se hace. Pero ¿cuál es? Porque tiene que haber una base que no lo explique, como he dicho, pero que permita. Entonces, ¿qué es eso que permite? Igual que el ojo permite la visión, pues no la explica. ¿Qué es lo que...? Sí, súper interesante y no sé si algún día llegaremos a una clara conclusión. Bueno, Daniel, ha sido un placer hablar de este tema con evidencia científica y contando con tu experiencia profesional. Y espero que en el futuro hablemos de asesinos en serie o de otro tema fascinante dentro de tu área que da para mucho, ¿eh? Yo creo que da para bastante. Así que, chicos, espero que haya gustado el episodio, espero que hayáis aprendido. Dejad vuestras dudas en comentarios por si hay un segundo episodio sobre este tema. Nos vemos en el siguiente. Un fuerte abrazo y a seguir empoderando.